Ellos eran los maestros de la tribu de Judá en la época del Señor Jesucristo. Y pues esas personas eran considerados como los doctos de la ley o también los doctores de la ley. Inclusive hay otras versiones que les llaman los abogados de la ley y que nosotros los podemos ver como los expertos de la ley. Entonces los que tenían todo el conocimiento de la ley eran los escribas. Entonces, como ellos tenían gran conocimiento, ellos tenían gran relación con la palabra, con todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, entonces ellos eran los encargados de interpretar la ley. Nadie más tenía ese permiso, nadie tenía esa autorización, nadie tenía ese cargo más que los intérpretes. Ellos eran los que interpretaban la ley de Dios y además ellos eran los encargados también de enseñar la ley de Dios. Entonces ellos la interpretaban y ellos la enseñaban y también ellos eran los que custodiaban o los que guardaban la ley, de tal manera que los maestros que estaban en todo Judá tenían que enseñar conforme a lo que habían aprendido. Nadie podía salirse de la norma, nadie podía salirse de esas interpretaciones, entonces ellos constantemente estaban vigilando. Claro, también con la ayuda de los fariseos, ¿verdad? Entre los escribas y fariseos tenían el trabajo de vigilar la enseñanza de la ley. Pero el Señor no solamente nos hace ver cómo eran o qué eran los escribas en la época de Jesús, sino el Señor nos lleva a que podamos ver el origen de los escribas. El Señor nos ha estado revelando cuál fue el origen de los escribas, y el primer escriba que encontramos en la palabra de Dios es aquel famoso varón llamado Esdras. Esdras, aquel que regresa del cautiverio. Exactamente, estamos hoy viendo el libro de los Reyes, acabamos de ver el libro de los Reyes. Lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo que ya estamos viendo es que 30 años allá cautivos, después llega el emperador persa llamado de regresar a Judá y empiezan a restaurar la ciudad, la muralla, el templo. Ahora estamos viendo que fue detenido, ¿verdad? Que fue detenida la obra por sus enemigos, mandaron cartas, mandaron detener la obra, pero vuelven a dar permiso para la reconstrucción. Y entonces en estos tiempos aparece Esdras junto con otros hombres famosos, pero el que estamos hoy estudiando es Esdras. Entonces Esdras se ubica en este tiempo. Y Esdras, pues la palabra del Señor nos da las características de este varón de Dios. Dice Esdras 7:6, algunas características del escriba. Dice, este Esdras subió de Babilonia, ven lo que acabamos de mencionar. Era escriba, y subrayamos ahí, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces aquí encontramos algunas características de Esdras, que era diligente en la ley de Moisés. También encontramos otro pasaje que a mí me ha gustado mucho desde siempre que lo he visto, y hoy me da la oportunidad de ponerlo, Nehemías 8:8, y dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pues aquí podemos ver la obra de los escribas, que le ponían el sentido para que el pueblo entendiese la lectura. También en esta figura encontramos otro versículo, y la aproveché, en Esdras 7:10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y eso lo subrayo, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente cuáles eran las características de Esdras, el primer escriba mencionado en la Biblia. Número 1, nos hace ver que era diligente en la ley.
Eso significa, amados hermanos, que le ponía gran esmero, le daba prontitud, rapidez y también eficacia en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, a él le interesaba demasiado estudiar la ley de Dios. Estaba enfocado en eso. Su tiempo, su energía y todo lo que en él había estaba dedicado en el estudio de la ley. De alguna manera, ¿verdad? El Espíritu del Señor nos hace ver que él disfrutaba estudiar, pero cuando uno disfruta estudiar con varios motivos. Algunos la leen por costumbre, otros la leen por obligación, otros la leen por compromiso. Y ese es un buen nivel espiritual, disfrutar lo que está escrito. Hay temas muy hermosos que los disfrutas demasiado, o historias o eventos. Pero cuando te metes a profundidad a la palabra de Dios, no solamente disfrutas el relato, no solamente disfrutas el versículo, no solamente disfrutas la historia, sino que pasa algo maravilloso. Oyes la voz de Dios. Es una voz que emana entre las líneas de la lectura. Emana de algo que no está escrito, pero que el Señor te hace ver en ese momento y tú te quedas maravillado de oír lo que nosotros le llamamos la profundidad de la palabra. Y esa profundidad de la palabra solamente te la da la voz de Dios. Entonces el Espíritu del Señor te hace ahí ver la voz de Dios, te hace ver la profundidad de la palabra. Y exactamente esto permitía al escriba, a Esdras, pues conocer el propósito de la ley. Entonces tú puedes ya conocer el propósito de la ley, que es ahora los cortos que nuestra hermana Jovita nos ayuda para comunicar a las personas de allá afuera el propósito de la ley, que allá afuera no se entiende el propósito. Allá afuera se trata de cumplir la ley, pero en darle esa prioridad a ese objetivo, pues la gente no logra el objetivo, porque lo primero, increíblemente, lo primero de la ley no es obedecerla. Eso es increíble. Lo primero de la ley es creerla. Entonces, cuando uno es estudioso de la ley y por supuesto guiado por el Espíritu de Dios, entonces puede entender que la prioridad es creerla. Entonces, cuando tú puedes ver eso, tú puedes entonces ya entender el propósito de la ley. Entonces, Esdras entendía el propósito de la ley y podía entonces darle la perfecta interpretación de la ley. Por eso dice su palabra que le daba el sentido a la ley. Entonces, cuando uno puede ver esa profundidad, entonces uno le da el sentido a la ley. Es decir, Esdras veía la profundidad de la palabra, Esdras veía el espíritu de la palabra, y entonces la gente podía entender lo que la ley decía. Y es que parece fácil entender la ley, pero ya lo vemos que no es fácil entender la ley. Pero qué hermoso cuando alguien conoce la profundidad de la palabra, alguien conoce el espíritu de la palabra, entonces le da el sentido a la palabra, le da la claridad a la palabra. Y hay una versión, la versión Kadosh, fíjense que así dice que Esdras enseñaba al pueblo con claridad. Eso es lo hermoso, que se pueda enseñar al pueblo con claridad, de tal manera que todos podamos entenderla, todos podamos comprenderla, de tal manera que nos vayamos del culto, que nos vayamos del estudio, meditando en lo que el Señor nos reveló, para, claro, después creer en lo que el Señor nos reveló.
pero primero necesitamos la revelación, primero necesitamos el conocimiento, pero el secreto es no quedarnos en el conocimiento, no quedarnos en la información, porque ese vino nuevo, esa palabra hermosa, nuestra actitud la puede matar. Y esa letra viva la podemos convertir en letra muerta. Por lo tanto, como hijos de Dios, al recibir la revelación, tenemos que masticarla de día y de noche para que el Señor nos lleve a creer en lo que Él nos reveló. Entonces, eso es lo hermoso de recibir con claridad la ley de Dios. Entonces, el pueblo pues ya podía entender el propósito de la ley, y lo más importante, Esdras, que es lo que subrayamos ahorita, obedecía a la ley de Dios. Y eso es muy importante porque exactamente lo que sucede en una persona que solamente es religiosa, y ahorita lo vamos a ver, es que puedes conocer la profundidad de la palabra, pero no obedece a la palabra. Que ese es un gran problema, no obedecer lo que el Señor nos revela. Y eso es lo peor. Lo peor es conocerla y no hacerla. En la carta de Santiago nos decía que eso es pecado. Pero en ese tema hay una frase que me impactó y el Señor Jesucristo le llama doble hijo del diablo. Entonces, estás peor que los inconversos, porque ya conoces la revelación, ya conoces el vino nuevo y te aferras a no obedecerlo. Dice, estás en una peor condición. Por eso es muy bonito lo que nos enseña la palabra, que Esdras la obedecía. Gloria al Eterno. Esa es la hermosa posición de un maestro, de un intérprete de la ley, enseñarla y obedecerla. También el Señor nos revela que Esdras era descendiente de la tribu de Leví, descendiente de la tribu de Aarón, que era levita. Entonces él venía de esa descendencia de sacerdotes. Y hay un pasaje en Esdras 7:1 donde nos menciona a esos personajes. Dice, pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, porque a Esdras lo vemos no en el tiempo del primer rey de Persia, sino en el segundo rey, también llamado Artajerjes o Darío, también. Y en esta época de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, que estos venían de la descendencia de la tribu de Leví. Entonces, este primer escriba era sacerdote de la tribu de Leví. Y Esdras fue enviado a Jerusalén, vean la fecha, en el año 457. Entonces, fue en estas fechas, en el año 457, por el rey Artajerjes, primer rey de Persia. Y él fue enviado exactamente a enseñar la ley de Dios, porque los judíos, aunque es que es increíble la historia de los judíos, ¿verdad? Por ser desobedientes a la ley, les fue requete mal, y por esa rebeldía, pues fueron llevados cautivos a Babilonia. En Babilonia pasan 70 años en cautiverio, lejos de su tierra, lejos de sus hogares, lejos de su templo, lejos de esa tierra bendita y divina, como dice el canto, en ese hermoso lugar, y están esperando el regreso. Y luego Daniel, el profeta Daniel, pues también empieza a ver esa bendición de que ya van a regresar después de los 70 años, y cuando regresan muy animados, pero al poco tiempo vuelven con su rebeldía. Y una de las cosas que ellos empiezan a hacer es que se empiezan a casar con los no judíos, que se empiezan a casar con pueblos de otras naciones que el Señor había mandado que no lo hicieran, que obedecieran la ley. Sin embargo, ellos no aprenden, no aprendemos, porque es nuestro pueblo, no aprendemos, aprendemos de la lección y volvemos al mismo error.
Entonces vuelven otra vez a Jerusalén, pero vuelven a quebrantar la ley de Dios. Entonces lo que hace el rey de Persia es que manda a Esdras para que les enseñe, les recuerde la palabra de Dios. Entonces eso es lo que hace este rey de Persia. Vean Esdras 9, capítulo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Vean, esto lo hizo el pueblo, lo hicieron los sacerdotes, lo hicieron los levitas. No se separaban de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. La gente, no entendemos, ¿verdad? No entendemos el castigo, no entendemos la reprensión, y lo primero que hacemos es casarnos con otros pueblos, con otras naciones, con los cananeos, con los jebuseos, con los moabitas, para nuestro propio mal. ¿Cómo no entendemos que debemos obedecer la ley de Dios? No entendemos, somos de dura cerviz. Pero gloria al Señor, Él nos tiene paciencia y vuelve a hablarnos con su palabra y manda al profeta Esdras, y vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque estos han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Entonces, el pueblo seguía igual en su rebeldía, pero llega el profeta Esdras y pues fue de gran bendición, y el pueblo escuchó la voz de Esdras, y el pueblo dejó esas actitudes, el pueblo dejó a esas mujeres y volvió al camino del Señor. Gloria al Eterno. Gracias a Dios por su paciencia. De veras que Dios nos ama mucho y Dios ama a nuestro pueblo. Entonces ahora podemos ver ya mucho mejor las características de un escriba, de cómo debería ser un escriba de Dios, porque vamos a ver que en la época de Jesucristo, pues estos ya eran escribas puestos por hombres, pero vamos a ver cómo sí debería ser un escriba puesto por Dios. Número uno, un escriba debería haber sido de origen levita, debería ser de la descendencia de Aarón. Ellos tenían el derecho de esta posición, de este cargo, entonces, porque ellos tenían una gran bendición a otros hombres. ¿Cuál era la bendición? La unción. Entonces, la unción te permite recibir el Espíritu Santo, la unción te permite recibir el Espíritu de Dios, y para interpretar la ley, lo que se necesita es el Espíritu de Dios. La ley no se puede interpretar en la mente. Digo, la gente intenta interpretar en la mente y la gente la interpreta en la mente conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, pero esa es una mala interpretación de la ley. La única manera de interpretar la ley de Dios es por medio del Espíritu de Dios. Lo demás es mentira. Amén, hermanos. Solamente a través del Espíritu de Dios, amados hermanos, como la palabra que estamos aprendiendo, porque nuestra enseñanza, nuestra predicación no es con vana sabiduría humana, no es con nuestra sabiduría, sino en el poder de Dios. Entonces estos hombres, como Esdras, predicaban en el Espíritu, enseñaban en el Espíritu. Y entonces esa es era una característica que debería de tener el escriba, tener la unción de Dios. También otra característica, por supuesto, es que Dios estaba con ellos, como lo que acabamos de leer de Esdras, Dios estaba con ellos. Otra característica que hace el Espíritu de Dios es que eres diligente en la ley de Moisés. Le pones prontitud, le pones rapidez, te fascina, te encanta. ¿No? En la vida hay cosas muy bonitas, gracias al Señor. En la vida hay muchas cosas muy bonitas. Ir a pasear, o ir a jugar, o divertirte, o trabajar, o hacer manualidades, o descansar. Hay muchas cosas muy bonitas en la vida.
Pero algo que es más hermoso que todo es estudiar la palabra, meditar la palabra y, como les acabo de decir, ver la revelación de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, no, ya es otro nivel. Pero eso se obtiene en esta bendición. Ser diligentes en la ley de Moisés. Y Esdras tenía esta característica, y los verdaderos escribas. También eran sumamente conocedores de las leyes, eran conocedores de los rituales, de los sacrificios, de las fiestas, de los días de reposo. Tenían el gran conocimiento. Ellos sabían para qué servía todo esto, cuál era el objetivo, cuál era el propósito de todo esto que se hacía, los sacrificios, las ofrendas, los días de reposo, los días de luna. Vaya, tenían un gran conocimiento. Y toda esta bendición de conocer la ley, pues se la compartían al pueblo a través de la lectura. Y como ya estamos viendo, ellos interpretaban la ley en el Espíritu. Ahí subrayamos, ellos interpretaban la ley en el Espíritu de tal manera que todo el pueblo pudiera entender con claridad el mensaje de Dios. Esa era la hermosa función de los escribas. También nos hace ver el Señor que eran personas muy estudiosas, que exactamente se convirtieron en los doctores de la ley, eran los maestros de la ley, eran los hombres que conocían perfectamente la ley de Dios, y en esa ocupación, en ese puesto, también les permitió conocer varios idiomas. Los escribas tenían también esta facultad de conocer varios idiomas, porque ellos se encargaban de copiar el Antiguo Testamento. Ellos se encargaban de copiar la ley de Moisés, entonces lo hacían en sus diferentes idiomas, por supuesto, el hebreo, el arameo, después empiezan a entrar el griego, que allá se hacía traducciones al griego, y después entra el latín en la época de Roma. Entonces estos hombres pues tenían esta virtud, que llegaron a conocer varios idiomas, como los ya mencionados, arameo, hebreo, griego y latín. Y estos tenían como propósito preservar la palabra de Dios. Para eso se copiaban mucho la ley de Dios, para preservarla. Y como estaban tan metidos en ese trabajo, la gente le llamó a este grupo de personas el pueblo del libro. Entonces los sacerdotes y todo Judá eran conocidos como el pueblo del libro. Estaban ellos sumamente sumergidos en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces los que estaban afuera les llamaron el pueblo del libro. Qué bonito, ¿verdad? Llamados el pueblo del libro. Cuando estaba viendo este tema, me hizo recordar a los esenios, que más o menos tenían la misma función. Los esenios eran un grupo de sacerdotes que tenían que ministrar en Judá, que tenían que ministrar en Jerusalén, que tenían que ministrar en el templo, que curiosamente ya no se le llamaba el templo de Salomón, se le llamaba el templo de Herodes. Entonces, en esas épocas, hablando desde el Señor Jesucristo, pero ellos se establecieron desde el año 150 antes de Cristo. Como vieron tanta corrupción en Jerusalén de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los líderes, entonces los esenios hicieron algo interesante. Se salen de Jerusalén y se van al desierto. Y se van a un lugar donde están por allá las famosas cuevas de Qumran, y por allá se establecieron con el propósito, con varios propósitos. Inclusive uno de los más importantes es vivir en santidad, para exactamente dejar ese mundo corrupto de Jerusalén, esa religión corrupta, y ellos vivir en mayor santidad. Y por eso en la región donde ellos vivían, en el pueblo donde ellos vivían, es muy interesante porque hay muchas albercas. Digo, hay muchos lugares para meterse al agua, tipo estanque, tipo alberca, tipo piscinitas.
y ellos constantemente vivían bajo este ritual de la purificación, apartarse de todo mal. Pero el tema que hoy nos lleva el Señor es que los esenios se encargaban de copiar la ley de Dios. Entonces ellos también se hicieron copistas. Ellos tenían, entonces copiaban y copiaban. Y no solamente copiaban la ley de Dios, sino copiaban otros libros que hoy no están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el más conocido, el libro de Enoc. Cuando se descubren los rollos de estas cuevas que están en Qumran, entonces se encuentran cómo ellos guardaban los rollos en jarrones. Entonces habían unos jarrones y allí guardaban las copias. Pero el pueblo de Israel empieza a rebelarse, también como estamos viendo en las lecturas, ¿verdad? Dice, deténlos en la construcción porque siempre han sido un pueblo rebelde, nunca se sujetan a los reyes, nunca se sujetan a las autoridades. Y dice que consulta el rey de Persia y dice, no, sí es cierto, este pueblo es bien rebelde, este pueblo no obedece a las autoridades. Y sí es cierto, ellos nunca obedecían a otras autoridades. Y después de la época de Jesús, pues ellos siguen con esa rebeldía, es decir, después de la resurrección de Jesús, ellos siguen con la misma rebeldía, siguen en contra del Imperio Romano y las revueltas cada vez se hacen más fuertes y más fuertes, que entonces llega un punto en que ya el emperador romano ya no los aguanta, entonces manda a Tito, al general Tito, para destruir todo Jerusalén, destruir las murallas, las casas, y también terminan destruyendo el templo, que no era la idea, por cierto. La orden no era destruir los templos, porque algo que hacían los romanos era respetar las religiones de los pueblos, pero ya los soldados en su frenesí, en su locura, en sus desbordados, pues también queman y destruyen el templo. Vaya, lo que hace todas estas revueltas es que los esenios empiezan a esconder la ley de Dios. Como ellos ya veían que todo esto iba a suceder, entonces ellos empezaron a esconder la palabra de Dios, y gloria al Eterno, porque ahora que se descubrieron estos libros, pues ahí encontramos las copias de la ley que son iguales a lo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Pues gloria al Señor por la tarea y el trabajo de los copistas, primero de los escribas y al último de los esenios. Entonces, gracias a Dios porque Dios puso en los corazones de estos hombres copiar la ley de Dios. Y esto ha permitido pues que, miren, estemos hoy disfrutando. Muy bien. Y estos hombres, escribas, pues llegaron a ser muy apreciados en el pueblo de Dios, especialmente allí en la época de Antíoco Epifanes, el cuarto. Hubo varios Antíocos, primero, segundo y tercero, pero el cuarto, Antíoco Epifanio IV. Cuando Alejandro conquista todo el mundo, o lo que se conocía como todo el mundo, él muere y se reparte las naciones en cuatro personajes, cuatro gobernantes. Bueno, una parte era gobernante de toda esa área, especialmente del área de Judá, y el que le tocó en este tiempo fue a Epifanes IV. Y este hombre pues llega a Jerusalén con toda la intención de que el pueblo judío aprendiera la cultura griega, pero que también les impuso la idolatría. Y digo les impuso porque fue a la fuerza que el pueblo judío fuera un pueblo idólatra, y él en su maldad pues hizo cosas terribles, pero las peores cosas que hizo fue meterse al templo que había sido reconstruido, y ahí pone sus imágenes. Y ahí, en el lugar de los sacrificios, sacrifica un cerdo, empezó a sacrificar cerdos, y pues esta era una gran abominación. Y el edicto era que el que no estuviera de acuerdo, pues iba a morir. Entonces el que no aceptara la cultura griega, la pena era muerte. Y entonces, pues los sacerdotes, en vez de oponerse, en vez de rebelarse, muchos de los sacerdotes estuvieron de acuerdo con lo que decía este dictador, este gobernador, Epifanio IV,
y entonces pues ellos estuvieron de acuerdo para salvar sus vidas. Pero los que estuvieron en desacuerdo y se opusieron a estas leyes de Epifanio con gran valentía, porque esto era hasta la muerte, pues fueron los escribas. Entonces los escribas, en esta época tan difícil, tan dura, ellos fueron mucho más valientes y sobre todo hombres que en verdad creían en el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y esa firmeza y esa fidelidad hizo que los escribas pues tomaran gran reconocimiento ante el pueblo de Dios. Por eso esa fue una época muy especial para los escribas. Muy bien. Ahora, con esa posición que ya tenían en el pueblo de Judá, pues empezaron a alcanzar otros peldaños, empezaron a tomar otros puestos en la nación judía, y uno de los más importantes es que ya fueron parte del Sanedrín. Sabemos que el Sanedrín estaba compuesto por 70 varones, más el sumo sacerdote, que tenían como función gobernar a todo el pueblo de Judá. A todo el pueblo de Judá era gobernado por ese concilio que estaba en Judá, que estaba en Jerusalén. Y dentro de esos integrantes, ahí teníamos a los escribas. Entonces, los escribas llegaron a alcanzar esas importantes posiciones gubernamentales. También tomaron puestos como jueces. Muchos de ellos eran jueces de los pueblos. Los pueblos siempre ponen a jueces. Todavía en el rancho donde era mi abuelo, ahí hay jueces todavía. Dicen, ve con el juez. Pues ahí en el rancho ponen a un juez, que es el que allí más o menos ejecuta las leyes. Vayan con el juez, dicen ahí los del rancho. Entonces, acá en esta época, en los pueblos, pues ponían jueces, y uno de ellos podía ser escriba. También tomaron puestos administrativos y tomaban también los casos jurídicos para pues, establecer la ley, para dictaminar la ley, para que se cumpliera la ley. Y por supuesto, ellos intervenían también en los casos teológicos, pues claro, eran considerados los doctores de la ley. Entonces cualquier problema teológico, cualquier problema doctrinal, pues los meros eran los escribas. Entonces ellos comienzan a gozar de muchas bendiciones, empiezan a gozar de poder, empiezan a disfrutar de posiciones, empiezan a tener una mejor economía, empiezan a tener una superrelación política y social. Entonces el puesto de escribas, o sea, ser escriba, pues era un gran honor, era un gran privilegio, pero también tenía muchas bendiciones como las acabamos de mencionar. Entonces todas estas bendiciones que están alcanzando los escribas, pues esto animaba a mucha gente a ser parte de este grupo, a introducirse al grupo de los escribas. Pero esto nomás era para los sacerdotes. Pero como era un puesto muy bendecido, muy privilegiado, muy honrado y muy bendecido, entonces hubo laicos que comenzaron a introducirse dentro de esta posición de escribas, pero que no eran levitas. Y claro, algunos lo hicieron con el deseo de conocer la ley de Dios, que en verdad se interesaban en el conocimiento, en la interpretación, en la enseñanza de la ley de Dios. Entonces, había laicos que sí tenían el interés, pero lamentablemente muchos de ellos se meten a este grupo de escribas, no por el interés de la ley de Dios. Realmente a ellos no les interesaba la palabra de Dios. A ellos lo que les interesaba eran sus beneficios económico, por supuesto, político y social. Entonces, el objetivo de ellos pues, era un beneficio personal. Y también el Espíritu del Señor, que nos hace intuir, y lo puse con respeto, podía haber puesto revelación, pero me fui con respeto, tranquilo, y nos hace intuir que dentro de este grupo de escribas se introdujeron también hombres con la genética de los ángeles caídos. ¿Para qué? Para exactamente
adulterar la ley de Dios. Que nosotros podemos ver hasta el día de hoy, lo que el apóstol Pablo habla a la carta de Tesalónica, el misterio de la iniquidad. Que una función del misterio de la iniquidad es adulterar la ley de Dios. Que es lo que ahora encontramos en este mundo que se nos ha dado regalada una palabra adulterada. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede tener esta maldad? Pues solamente el misterio de la iniquidad, que hoy está funcionando y que el Espíritu del Señor nos revela que ahí se empezaron a introducir este misterio de la iniquidad en este grupo de los escribas hasta que cumplieron su propósito. ¿Cuál es el propósito? Adulterar la ley de Dios para introducir mandamientos de hombres, que ya vamos a ver en un momento. Entonces, podemos ver que ya para la época de Jesucristo, muchos escribas que ya estaban en esta profesión, pues eran guiados no por el Espíritu de Dios, eran guiados por la vieja naturaleza, eran guiados por la simiente del diablo, porque llegaron a hacer eso, malas interpretaciones de la ley, y comenzaron el pueblo a dejar la ley de Dios y tomaban las interpretaciones humanas enseñadas por los escribas, y llegó a ser tan importante las interpretaciones y tradiciones humanas que dejaron la ley de Dios. Increíble, pero eso sucedió. Por eso ahí intuyo esa maldad de estas personas. Entonces ya para la época de Jesucristo, pues realmente dejaron la ley de Dios por los mandamientos y tradiciones de los hombres. Increíble. Pero ¿quién les decía algo? ¿Quién les decía algo? Y exactamente en la mañana vi un corto, ahorita me acuerdo, y un corto y decía, estamos diciendo lo que nadie dice. O el Señor nos está llevando a decir lo que nadie dice. Y gracias al Señor, porque Él nos lleva a hacer lo que Él dice. Y ese es el carácter de Jesús. Decir lo que nadie dice. Y Jesucristo les dijo lo que nadie se iba a atrever a decirles. ¿Qué les dijo Jesucristo? Vean en Marcos 7, versículo 6. Se respondió él y les dijo, hipócritas. ¿Quién les iba a decir a ellos? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, que ese es nuestro tema, enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, los escribas estaban en la época de Jesús en una tremenda decadencia espiritual. Los escribas estaban en una completa ruina espiritual, totalmente alejados de la ley de Dios, totalmente alejados del propósito de la ley de Dios, totalmente alejados de la profundidad de la palabra en cuanto a la ley de Dios, totalmente lejos, teniendo como prioridad los mandamientos de los hombres. Y lo que me parece también más increíble es que hasta la fecha, cuando escuchamos a estas personas, los escuchamos decir que dicen, para nosotros está la ley y están las interpretaciones de los ancianos. Es increíble que hasta la fecha ellos dicen, para nosotros es más importante las tradiciones y las interpretaciones de los hombres que la misma ley. Amados hermanos, los escribas, fariseos, sacerdotes, el pueblo judío hasta el día de hoy tienen una completa ruina espiritual en cuanto a la ley de Dios. Y así se vivía. Así se vive hoy, así se vivía antes. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, les reprende por esa actitud, por esa conducta, y entonces Él reprende a la religión del judaísmo, que vuelvo a este punto.
¿quién se va a atrever a reprender a los religiosos? Solamente el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que hoy hace. ¿Quién se va a atrever a reprender a todos los religiosos de este mundo? ¿Quién se atreve? El único que puede atreverse es Cristo Jesús. Y veamos que lo mismo que el Señor nos ha revelado en esos estudios, mira cómo el Señor nos vuelve a traer, cómo Él reprendía a los religiosos. Él decía, los escribas y fariseos, ellos enseñan la ley de Dios, pero ellos no la cumplen. Vean Mateo 23, versículo 2. Bueno, estoy leyendo los versículos, hermanas, ya no los estoy invitando hoy viernes, porque estamos en la grabación. Entonces, para que se escuche un poco más fuerte los versículos, por eso. Pero el domingo tenemos esa libertad. Muy bien, dice Mateo 23, 2, cómo eran los escribas. Y por supuesto, fariseos. Pero ahorita subrayamos a los escribas. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan bien los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa es la característica de un religioso. Un religioso enseña la palabra de Dios. Un religioso enseña la ley de Dios. Pero un religioso no obedece a la ley de Dios. La enseña, pero no la obedece. Por eso hoy encontramos a tantos religiosos que dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Y como el Señor nos ha revelado, por la actitud de los religiosos, por la conducta de los religiosos, el nombre de Dios es blasfemado. Y ese es el carácter de un religioso, enseñar la palabra, pero no obedecer a la palabra. Entonces dice el Señor Jesucristo, escúchenlo, escuchen lo que ellos dicen, escuchen la ley de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. También el Señor nos hace ver otro problema de la religión. Dice que ellos ponían cargas pesadas, pero ellos no las obedecían, no las hacían. Vean Mateo 23, 4, dice, ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amados hermanos, atar cargas pesadas significa que los escribas eran exigentes en la perfección de la gente. La actitud de un religioso es que exige demasiado de la gente. El religioso buscaba la perfección de la gente. Y amados hermanos, gracias a Dios nos sacó de la religión. Porque nosotros veníamos con una mentalidad supuestamente de perfección. Queríamos perfección en nuestra vida, queríamos perfección en nuestra familia, queríamos perfección en la iglesia, sin errores, sin fallas, sin tachas. Y cuando alguien cometía un error, hermano, no lo queríamos comer, lo queríamos aplastar. Cuando alguien se equivocaba, y amados hermanos, eso nos trajo muchos problemas en la iglesia, en el hogar, aún en el trabajo y donde quiera que estábamos. Esa manera de pensar y esa manera de vivir, lo único que nos causó fue problema tras problemas, porque no aceptábamos un error. Si el hijo se equivocaba, era regaño, era ofensa, era rechazo, era alejamiento, y había una división entre padres y hijos, porque no podíamos nosotros los papás soportar los errores de los hijos. En la iglesia no podíamos soportar un error, no podíamos soportar que un hermano se equivocara. No, si alguien se equivocara, todo el peso de la ley iba sobre él, y sobre él iba la disciplina, y sobre él iba el castigo, y sobre él iba la separación, y en muchos casos pues ya la gente mejor se iba de las congregaciones porque habían cometido un error.
Éramos como los escribas que tomaron a aquella mujer en adulterio. Lo único que buscaban era apedrearla y era matarla. Y cuando la llevan a Jesucristo le dicen, ¿qué hay que hacer? Y el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu de Dios, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el Señor estaba diciendo a esta mujer, yo no te vine a condenar, yo te vine a salvar. Qué bonito es la vida de Cristo y qué diferente la religión. La vida de Cristo, Jesucristo, te tiene paciencia, te tiene compasión, te tiene misericordia. ¿Y sabes qué hace el Señor Jesucristo? Es paciente en tus errores, es paciente en tus fracasos. Y gloria al Señor por nuestro Dios. Él es bueno, Él es misericordioso. Y dice su palabra, y cada día es nueva su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Gloria al Eterno. Y gracias a Dios, por eso digo, gracias a Dios nos sacó de la religión. Porque un problema de la religión es que busca la perfección. Y gloria al Eterno, diferente a lo que es la iglesia. La iglesia busca la madurez. Y no es lo mismo perfección y madurez. Pero eso lo veremos en otro tema. Muy bien. También atar cargas pesadas significa imponer reglas de los ancianos difíciles de llevar. Es decir, estos mandatos, estas obligaciones, estas reglas no provienen de Dios. Dios estableció sus normas, Dios estableció sus estatutos, pero lo que hacían los escribas era imponer cargas pesadas que no eran bíblicas. Y estas cargas eran muy difíciles de llevar, eran reglas muy difíciles que tenían que llevar el día sábado, ya hemos platicado, reglas hasta de muerte, que si no las cumplías, tu vida estaba en peligro. Entonces las reglas eran tan pesadas que esas tenían que llevarse, por ejemplo, el día sábado, tenían que llevarse, inclusive en los días de reposo, por supuesto, en los días de fiestas, perdón, los días de fiestas, en días de luna, en los diezmos también ponían reglas muy pesadas en los diezmos también, y todo esto ellos tenían que llevar, el pueblo lo tenía que llevar, pero es su palabra, ellos ponen cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Y así es el religioso pone al pueblo cargas pesadas, pero el líder no hace nada, todo lo hacen los demás. El líder religioso tiene una frase, para él no hacer nada, y ese es el secreto hoy revelado. La mentalidad de un líder religioso es, delega responsabilidades. Esa es la frase, esa es la enseñanza que teníamos en la religión. Delega responsabilidades. Y se oye muy bonito, y se oye hasta muy espiritual, y se oye hasta muy bíblico, pero lo que está diciendo ese líder es, ustedes hagan todo, yo nomás veo lo que ustedes hacen. Esa es la característica de un religioso. Todos hacen mucho y el pastor no hace nada. Esa es la característica. Y no solamente ponían cargas pesadas, en cual el Señor reprendía, sino también cosas más. Dice que ellos hacían obras, pero para ser vistos y elogiados por las personas. Entonces, los escribas hacían cosas, pero para ser vistos. Vean Mateo 23:5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Les encantaba hacer cosas religiosas para ser vistos. No se me olvida una foto que un pastor subió a su Facebook para que todos lo vieran, y él estaba de rodillas orando. Cuando yo vi esa foto, yo decía, de veras, cómo en la religión quieres que todos vean lo que tú haces. Cuando alguien quiere que todos vean lo que tú haces, hermano, aparte de ser un religioso, aparte de ser un hipócrita, es una persona de baja autoestima.
Cuando tú quieres que todos vean lo que tú haces, lo que tú comes, lo que tú vistes, lo que tú compras, que todos te vean y te aplaudan, eso significa que tienes una baja autoestima. Amado hermano, en el Señor estamos completos. No necesitamos que la gente nos aplauda. No necesitamos que la gente nos felicite. No necesitamos exponer o que la gente vea nuestra vida. Amados hermanos, no necesitamos que la gente vea nuestra vida. Si hay algo que tienen que ver de nosotros, es la palabra de Dios. Lo que tienen que ver de nosotros es el Evangelio de Jesús. Lo que tienen que ver de nosotros solamente es a Cristo, no a nosotros. La gloria es para Dios. Y cuando yo vi esta foto decía, de veras, qué triste la religión. Haces algo religioso como hincarte, orar para que todos te vean y todos y sí, la gente le felicitaba, qué bonito testimonio, qué bonita actitud, etcétera, etcétera. Pero yo decía, esto no es de Dios, esto es una hipocresía, esto es una falsedad. Y así dice la palabra, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. No, amados hermanos, la vida de un cristiano no busca agradar a los hombres. La vida de un hijo de Dios busca agradar a Dios. Él es el único Dios todopoderoso quien merece toda la honra y toda la gloria. Nadie más. Pero religioso, esa es la actitud. Buscar ser visto por los hombres. También el Señor les reprendía. Acá en Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Otro problema de la religión es como no tienen el Espíritu de Dios, no interpretan bien la ley de Dios. Al no interpretar la palabra de Dios conforme al Espíritu de Dios, lo que hacen es cerrar las puertas del reino. Lo que hacen es cerrar las puertas de la salvación. Y en vez de que la gente sea salva, la religión los condena al infierno. Por eso el Señor nos reveló que la religión es sinónimo de infierno. Todo religioso está caminando al infierno. Porque eso hacen los líderes religiosos, los pastores religiosos. Como no entienden la palabra, como no ven la profundidad de la palabra, entonces ni ellos van a entrar al reino de los cielos, pero la gente que les sigue tampoco va a entrar al reino de los cielos. Por eso Jesucristo les exhortaba sobre esta situación que estaban viviendo los escribas y el pueblo de Dios. También el Señor los exhortaba porque ellos eran hombres injustos, hombres que abusaban de los débiles del pueblo, y especialmente el Señor nos pone como ejemplo que abusaban de las viudas. ¿Sí? Ellos despojaban a las viudas de sus pertenencias, de su dinero, inclusive de sus herencias. Vean Mateo 23:14, lo que dice la palabra de Dios. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis, y subrayen esto, mayor condenación. Conociendo la ley de Dios, que habla tanto de ayudar a las viudas, especialmente a las que son viudas y de edad, ya acá Timoteo nos da otras reglas más claras, más específicas a cuáles viudas se debe de apoyar. Ellos, en vez de apoyarlas, les quitaban su dinero, les robaban su dinero, y dice la palabra que el Señor Jesucristo les reprendía por quitarles su dinero. Pero esa es la característica de la religión. Una de las características de la religión es que en cada culto piden dinero. En cualquier estudio bíblico que den, se hablan de la creación, del arca de Noé, de las parábolas, de cualquier estudio que den, siempre hablan sobre pedir dinero. En cada conferencia que ahora hacen, piden dinero. En cada actividad, ahora hacen actividades para juntar dinero. En los anuncios de la congregación, piden dinero. Amados hermanos, la característica de los líderes religiosos es que en cada servicio, en cada culto, están pidiendo dinero. Pero la gente se les hace tan normal, la gente se les hace tan normal que no abren sus ojos, que están dentro de una religión. ¿Sí? Las personas están tan ciegas que no ven cómo les están quitando su dinero. Y ellos, en vez de oponerse,
en vez de ver la palabra, en vez de que el Espíritu los guíe y sobre todo que el Señor les provea, ellos con gusto dan sus ofrendas o dan sus diezmos, ellos pensando que lo hacen para honrar el nombre de Dios. Y, amados hermanos, esa es la característica también de la religión. Todo el tiempo les están pidiendo dinero. Pero la gente ya se acostumbró y la gente vive de esa manera. Por eso el Señor les reprendía. También los escribas lo que hacían es que recorrían grandes distancias por mar o por tierra para convertir a las personas a su religión. Esto a mí me pareció muy interesante, porque el Señor está reprendiendo en eso. Dice, ustedes trabajan mucho en recorrer muchas distancias por tierra y por mar para convertir a una persona. Pero dice el Señor, pero ahora que ya los tienen en su congregación, ahora ustedes los corrompen con sus malas enseñanzas. Esto es interesante. Vean esta reprensión, Mateo 23:15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, uno que no era judío, que se convertía al judaísmo, ese es un prosélito. Dice, y una vez hecho, las hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces el Señor dice, ustedes lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Yo puse hijo del diablo, pero es lo mismo. 2 veces más hijo del infierno. Es decir, cuando una persona que no era judía entraba al judaísmo, cuando entraba a la religión judía, esa persona, ya que era convertida, se volvía 2 veces peor que la condición en la que estaba antes. ¿Y por qué se convierte 2 veces peor? ¿O por qué se vuelve 2 veces más hijo del infierno? Porque cuando eres incrédulo, cuando no conoces la ley de Dios, pues tú la desobedeces, pero sin convicción. Tú la desobedeces sin conocimiento. Pero cuando ellos se vuelven prosélitos, cuando ellos se convierten al judaísmo, ya conocen la ley de Dios. Ya conocen la palabra de Dios. Pero con esa enseñanza de los escribas, con ese testimonio de los escribas, entonces ellos se convertían en personas peores porque ahora estaban viviendo en la injusticia con conocimiento. Estaban viviendo en la maldad con convicción. Y, amados hermanos, ahora lo hacían con pleno conocimiento su pecado o sus pecados y vivían entonces en una hipocresía fingiendo que eran buenas personas. A esta clase de personas el Señor le llama 2 veces más hijo del infierno. Qué interesante eso. Qué interesante, amados hermanos, donde el Señor nos vuelve a hacer ver que tienes más castigo tú que conoces la ley de Dios y no la obedeces. Tienes más condenación, tienes más castigo que conoces la palabra y no la obedeces. El Señor dijo, eres 2 veces más hijo del infierno. Qué interesante la palabra de Dios. Y los escribas, pues, vivían de esa manera, dejando toda justicia y toda misericordia. Dice, por último, Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque les más la menta y el eneldo y el comino, y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esa es una religión. Todo religioso no vive en la justicia de Dios, todo religioso no vive en la ley de Dios, todo religioso no tiene misericordia de los demás. Puede estar una persona afuera del templo, afuera de su templo pidiendo dinero, o a la vuelta ver una persona tirada, y lo que hacen es se alejan de ellos, pero lo que menos hacen es ayudar a las personas, porque un religioso no tiene misericordia y sobre todo no tiene fe. Y por eso el Señor reprendía a los escribas, hombres que no eran justos, no eran misericordiosos y no tenían fe.
¿Cómo Dios le llamó, cómo el Señor le llamó a estos religiosos? Vean cómo terminamos, Mateo 23:33. Les llamó serpientes, generación de víboras. Dice, ¿ustedes cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo les llamó el Señor? Serpientes, generación de víboras. ¿Por qué les llamó de esta manera? Bueno, por supuesto, porque eran hijos del diablo. Todo hijo del diablo parece una serpiente. Todo hijo del diablo parece una víbora. Y por eso le llama generación de serpientes, generación de víboras. Pero también les llama víboras porque el Señor los acusa que se comportan como el diablo. Porque tienen la misma conducta que el diablo. Porque tienen los mismos pensamientos que el diablo. Porque tienen los mismos deseos que el diablo. Y tienen la misma actitud, el mismo carácter, el mismo comportamiento. ¿Cuál es? Engañando y mintiendo a las personas. Por eso le llama, ustedes se comportan como una víbora. Ustedes se comportan perfectamente como hijos del diablo. Porque estos hombres escribas eran astutos, demasiado astutos para sacar ventaja, demasiado astutos para hacer maldad. Y con sus palabras que ellos enseñaban, pues entonces llenaban al pueblo de veneno y los desviaban del buen camino de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor nos hace ver cómo eran los escribas en la época del Señor Jesucristo. Entonces, bajo este contexto, aparece un escriba. Pero ahora el Señor nos ha hecho ver el corazón de este escriba que aparece en este relato, que es el trampolín para ver el buen samaritano. Entonces el Señor en su enseñanza, nos revela quién eran los escribas, el origen de los escribas, cómo debería ser un escriba de Dios, y también nos reveló cómo se desviaron los escribas a una decadencia espiritual en la época del Señor Jesucristo. Ese es el cuadro que tenemos en la época de Jesucristo. Bueno, bajo este grupo de personas se levanta un escriba para hacer una pregunta. Y ahora el Señor nos va a revelar el corazón de este escriba. Veamos, dice Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro. Es interesante que aquí se levanta un intérprete de la ley. Se pudo haber levantado un fariseo, se pudo haber levantado un saduceo, o una persona común, o un sacerdote, pero en este caso se levanta un intérprete de la ley para hacer una pregunta. Y ya el Señor nos ha revelado que este intérprete era un maestro, era un doctor de la ley, pero en la traducción del Remedio le pone un interesante adjetivo a él y a Jesucristo. Entonces lo que hice el Señor pone el deseo pues, de escribirlo para que vean esa traducción, cómo lo llama. Dice, en una ocasión, vean cómo lo llama esta traducción, uno de los mejores abogados del país. Qué interesante, me pareció muy interesante. Es decir, que no se levantó cualquier escriba a hacer una pregunta, sino que se levantó uno de los mejores escribas. Digo, interesante en cuanto a la traducción de este grupo llamado el Remedio. Pues qué interesante que podía haber muchos escribas, pero se levanta uno de los mejores, y dice en esta traducción, mejores abogados del país, y se levantó para poner a prueba a Jesús. Y vean cómo le llama en esta traducción, dice doctor, le llama doctor. ¿Qué se requiere que haga para recibir la vida eterna? Entonces me pareció interesante cómo lo traduce el Remedio, que al intérprete de la ley le llama uno de los mejores abogados, y a Jesucristo le llama doctor, que también está en referencia a un maestro de la ley, a un rabino, a un rabí. Entonces el Espíritu del Señor nos hace ver que el abogado de la ley reconoce al Señor Jesucristo como doctor de la ley.
lo reconoce como maestro de la ley, pero no lo reconoce como el Mesías, como el salvador de su pecado y sus pecados. Jesucristo no tiene nada que ver en relación a su pecado y a sus pecados. En eso no lo reconoce al Señor Jesucristo como el Salvador y no lo reconoce como el Mesías. Por eso le llama doctor, en esta versión el remedio, o maestro, rabí. También el Espíritu del Señor nos hace ver que el abogado de la ley no pregunta con humildad cómo, qué puede hacer para heredar la vida eterna, subrayando la traducción de la Reina Valera. La Reina Valera dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Al ver esa traducción en el Espíritu del Señor, para empezar, les digo que es una mala traducción. ¿Qué debo hacer para heredar? Es una traducción ilógica. No sé si ya la puede ver, pero la vuelvo a repetir. ¿Qué debo hacer para heredar? ¿Qué debo hacer para heredar? Es incongruente esa traducción. Porque para heredar no es por obras. Para heredar no es por méritos. Entonces, ¿qué debo hacer para heredar? Es incongruente. La herencia es por gracia. Entonces, el que hereda es el que tiene el control de esta acción, de este beneficio, el que hereda, no el que recibe. Entonces, está muy mal traducido esa pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar? Muy mala traducción. Pero eso lo podemos ver en el Señor nada más. Bueno, entonces bajo esta traducción, Él pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Esta pregunta que Él hace, no la hace con humildad. No, esta pregunta Él lo hace con una tremenda soberbia. Porque realmente Él no quiere conocer cómo heredar. Él no quiere conocer cómo obtener la vida eterna. Él no tiene esa humildad de saber, esa humildad de conocer cómo salvar su alma. Actitud que en la Biblia sí la tienen otros personajes que preguntaban con mucha humildad para poder saber cómo salvar su alma. Y el Señor nos pone como ejemplo al etíope que tuvo el encuentro con Felipe, y cuando él iba leyendo el profeta Isaías capítulo 53, Felipe se acerca y le pregunta, ¿lees lo que entiendes? Y el etíope dijo, pues si no entiendo y no hay quien me enseñe qué significa esto, si esto habla el profeta Isaías de él mismo o habla de otro. Pero él hacía la pregunta con humildad, él quería saber de qué hablaba esta parte de la profecía. Y Felipe le dice, pues lo que habla Isaías es del Evangelio de Jesús. Lo que habla de Isaías es de Cristo Jesús. Y de esto el Señor me trajo para hablarte a ti. ¿A quién? A un hombre que pregunta con humildad. Pero no solamente encontramos el ejemplo del etíope, sino también me hacía recordar el testimonio del carcelero de Filipo, cuando pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Con esa actitud de hambre, de deseo, de saber, de conocer cómo encontrar la salvación, ellos preguntaron con una verdadera intención de cómo ser salvos y cómo evitar la condenación eterna y cómo recibir la vida eterna. Ellos sí tenían una buena actitud. También vemos que este escriba no preguntaba para cambiar su vida, él estaba conforme con su vida, él estaba conforme con su manera de vivir de una manera injusta, en el robo, en la mentira, en el engaño, en el fraude, en la hipocresía.
lo que menos quería él era que lo incomodaran de su vida que estaba viviendo. Él no quería salir de esa condición, a diferencia, por ejemplo, de Nicodemo. El Señor nos hizo ver a Nicodemo que lo que había en el corazón de Nicodemo era salir del sistema religioso, salir de ese sistema adulterado, contaminado, viciado, sucio, corrupto. Y en verdad Nicodemo quería salir de esa condición religiosa, a pesar del peligro que él enfrentaba, a pesar de perderlo todo. Pero él quería saber cómo salir de ese sistema, a pesar que él perdiera su economía, su poder político, económico y social, no le importó. Lo más importante era salir de esa situación. Pero a este escriba no le importaba nada de eso. Sin embargo, el experto de la ley no pregunta para conocer la verdad. El escriba cree tener la verdad. Él cree que sabe la verdad. El Espíritu del Señor nos revela entonces la intención de la pregunta. Pues aquí el Espíritu del Señor nos revela la intención de la pregunta. Número 1, la Reina Valera dice que pregunta para probarle. Esa es la traducción de la Reina Valera. Eso preguntó para probarle. Pero si vemos otras versiones, como la Torres Amat, nos hace ver mejor el propósito de la pregunta. Y aquí ya entra un poco más en claro cuál era la intención. ¿Cuál? Dice Lucas 10:25. Se levantó entonces un doctor de la ley y le dijo con el fin de tentarle. Entonces aquí ya podemos ver la intención del escriba, aquí podemos ver el corazón del escriba, que quería tentar a Jesús. Lo quería llevar a que cayera en un error y para así poderle acusar y así poderle condenar y así poderle hasta matar a través de un concilio. Entonces, ¿cómo podía llegar hasta ese punto de poder eliminar a este doctor de la ley? ¿Cómo eliminar a este maestro de la ley? Era tentándole. Entonces, este intérprete lo tentó. Pero también hay otra versión, hay otras más, pero tomé esta versión, Biblia Libre, que dice, en cierta ocasión, un experto en leyes religiosas se levantó y quiso ponerle una trampa a Jesús. Y esta versión, al igual que otras, nos hace ver el corazón del escriba. ¿Cuál? Ponerle una trampa a Jesús. Entonces él quería atraparlo. Y si la traducción de esta versión que acabamos de leer, el remedio, pues siendo uno de los mejores doctos de la ley, uno de los mejores abogados de la ley, pues él iba con toda esa intención de atraparlo. Él quería alzarse el cuello, él quería lograr ese propósito que muchos escribas y fariseos estaban buscando, que Jesús cayera en una trampa. Ya hemos visto como la mujer adulterio, como si es lícito pagar impuestos, etcétera. Entonces él se lanza para atraparlo, para ponerle una trampa, dice aquí la palabra del Señor. También otra traducción le hizo una pregunta difícil. Vean en la traducción lenguaje actual. Qué interesante es esta traducción. Dice, un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Entonces, ya el Señor nos hace ver el corazón de este intérprete. Era un corazón de maldad. Era una persona que quería atrapar a Jesús. Era una persona que quería acusarle de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza, de una falsa interpretación. Y con estos elementos y con estos testigos, mandarlo a juicio, condenarle, castigarle y posiblemente con la intención de llevarlo a la muerte. Entonces ya vemos el corazón de este hombre. Ponerlo a prueba, tentarlo, poner una pregunta difícil. Entonces, la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces no es una pregunta fácil. Yo puedo entender a la simple vista que es una pregunta fácil. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Pues nosotros rápido acudiríamos hasta versículos como Hechos 20:21 que dice, arrepiéntete y ten fe. O arrepentíos y convertíos. O cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Entonces, no es así la pregunta, o sea, no es una pregunta fácil. Es decir, el Espíritu del Señor nos hace ver que este docto de la ley no está hablando de la salvación del alma, que es lo que primero nuestra mente podía interpretar. No es una pregunta fácil, es una pregunta difícil. Entonces, ¿qué nos hace ver el Espíritu del Señor? Pues que no habla de la salvación del alma, primero. Ahora, ¿por qué no habla de la salvación del alma? Porque para el judío, que sí creían en la vida después de la muerte, inclusive que creían en la resurrección, para ellos el tema de la salvación no era tema, como ahora dicen los jóvenes, como dicen los jóvenes, la salvación no era tema. ¿Por qué para los judíos, en la época de Jesús y hasta la fecha, hasta ahorita, la salvación no es tema para ellos? ¿Y por qué no es tema para ellos? Porque ellos ya se consideran salvos. Y viene la pregunta, ¿por qué ellos se consideran salvos? Porque ellos se creen el pueblo escogido de Dios. Como Dios tomó a este pueblo, entonces ellos ven la salvación como algo que ya está hecho. Entonces, en la época de Jesucristo, cuando Él viene en ese tiempo, pues no lo ven como el salvador de su alma. No lo ven como el salvador de su pecado o de sus pecados. O sea, eso no tiene ni un sentido para ellos, Jesucristo, en esa obra, en esa función. Porque la salvación para ellos ya está hecha. En el Evangelio de Juan encontramos, no nos hables de este tema de salvación, porque somos del linaje de Abraham. En Juan 8:39 dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces nosotros, en cuanto al tema de la salvación, ya está hecho. Y ellos veían la salvación no en un aspecto individual, como lo tenemos la iglesia, que es otro punto interesante. La salvación en la iglesia es personal. La salvación en la iglesia es individual. Es decir, como papá, yo tengo que experimentar la salvación, la mamá tiene que experimentar la salvación, los hijos, cada uno tiene que disfrutar de la salvación a manera personal, pero los judíos, la salvación no se enfoca en un aspecto individual. Los judíos se enfocan en un aspecto colectivo en cuanto a toda la nación. Entonces ellos toman sus interpretaciones, sus tradiciones, y como habíamos dicho, la respetan más que la palabra de Dios. Y sus interpretaciones las tienen escritas en diferentes libros. Uno de ellos se llama el Midrash. Vamos a ver qué dice el Midrash. Dice, a la Mishnah, bueno, esa es la Mishnah. Dice, en la colección original y más autorizada de la ley judía, redacta en la era romana, dice explícitamente que todo judío tiene una porción en el mundo venidero. Es decir, todo judío es salvo. Todo el judío tiene vida eterna. Todo el judío ya está, ya la hizo. Él tiene la salvación. Dice, la salvación para los judíos no se ve en forma individual, sino en forma colectiva. La salvación no se ve como algo personal, se ve como algo nacional. Para ellos la salvación es un aspecto nacional. Porque Dios lo tomó como el pueblo elegido. Vean Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y por eso ellos dicen, nosotros ya tenemos la salvación porque somos el pueblo escogido de Dios. Vean qué interesante. También ese pensamiento lo podemos ver en la Pascua, lo podemos ver también en la fiesta del Yom Kippur, también era observado como algo nacional. Dice en la Pascua, Deuteronomio 7:6, hacia los limos, vean Deuteronomio 29:10, dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, los prosélitos, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua,
para que entres en el aspecto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Entonces ellos eran considerados salvos, se consideraban salvos hasta el día de hoy. Entonces, si tú vas a Israel el día de hoy y les hablas de Jesús el Salvador, pues ellos lo toman como absurdo, lo toman como una herejía, que este hombre venga a salvarlos y más a manera personal. Ellos no necesitan un Salvador. Ellos son salvos porque son el pueblo escogido de Dios. Y ellos piensan eso desde la época de Jesucristo y anterior hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? La pregunta es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no se refiere a la salvación del alma. Por eso es difícil. No se está refiriendo a la salvación del alma. Parece que se refiere a la salvación del alma. Entonces, ¿a qué se refiere a esta pregunta? Entonces, el Espíritu del Señor nos revela que la pregunta está dirigida al establecimiento del reino del Mesías. A eso se refiere la pregunta. Y esa misma se refiere a aquel rico cuando llega con Jesucristo y le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? No está hablando de la salvación de su alma, está hablando, ¿qué debo hacer para gobernar en el reino del Mesías? Para ser parte del reino del Mesías. Yo quiero ser parte del reino del Mesías. Yo sé que ya tengo la vida eterna, yo sé que ya soy salvo, yo sé que no voy al infierno, yo sé que ya mi salvación está segura, pero mi vida no va a quedar ahí, en la salvación, sino después de la muerte que sigue. Pues lo que sigue después de la muerte es el establecimiento del reino. El Mesías va a establecer su reino. Y yo tengo esa pregunta. Esa es la pregunta difícil. ¿Qué debo hacer para participar en el reino del Mesías? Entonces el Espíritu del Señor nos revela que la pregunta está relacionada con quién va a gobernar en el reino del Mesías. Por eso había mucha cuestión de esa. ¿Se acuerdan aquellos que decían, Señor, ¿quién va a estar a tu lado? Y Señor, ¿quién va a estar contigo? Porque era una cuestión del reino, del establecimiento del reino, no de la salvación. Y los más doctos, los más estudiados decían, bueno, ¿y cómo puedo estar yo a su derecha? ¿Y cómo puedo yo gobernar? ¿Y cómo yo puedo estar al frente? Entonces ahí va relacionada esa pregunta, ¿qué debo hacer? Interesantemente, escribí esto en la computadora y la IA responde. Yo le pregunté, ¿a qué se refiere un judío cuando habla sobre la vida eterna? No es lo mismo a preguntarle hoy a la iglesia, pero si tú vas a una religión o a la iglesia y le preguntas, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero la religión no entiende esto. Entonces, pregunté, ¿qué entiende el judío con el reino de Dios? O sea, ¿qué entienden ellos con el reino del Mesías? Y la IA contesta, para los escribas, en el judaísmo del tiempo de Jesús, asociados comúnmente con la corriente de los fariseos, pues era lo mismo, escribas y fariseos, la vida eterna era la participación en el mundo venidero. O sea, no está hablando de cómo entrar a la vida eterna, no, de cómo participar, de cómo colaborar, de qué vas a hacer después de la muerte, después de la resurrección. Entonces, aquí el Señor nos sigue haciendo ver que lo que se está refiriéndose es al reino del Mesías. Por lo tanto, la pregunta no es ¿qué debo hacer para heredar? Ya lo dijimos, porque el que hereda, pues no tiene que hacer nada. El que hereda es por gracia, no por obra. Entonces, también está mal esa pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿qué se debe hacer para obtener el reino del Mesías? A eso se refiere a esa pregunta difícil. Por eso esa pregunta era buena para probarle. Era muy buena para probarle. Porque si el Señor Jesucristo hablaba de cómo obtener la salvación del alma, pues entonces estaba decretando
que Judá no era salvo. Y si alguien se levantara diciendo que Judá no era salvo, hermano, era una tremenda herejía. Y esa herejía podía llevar a Jesús por este motivo a la muerte. Entonces la pregunta era difícil, muy difícil. No se trata de la vida eterna, se trata del reino del Mesías. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para reinar en el reino del Mesías? ¿Qué debo hacer para conseguir el reino del Mesías? Y esta traducción no está completa, pero nos va ayudando un poquito. Dice esta Biblia católica latinoamericana, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para conseguir? No para heredar, para conseguir. Una cosa es herencia y otra cosa es conseguir. Entonces, ¿qué debo hacer para conseguir? Está un poco mejor interpretado. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Entonces, cuando el Señor Jesucristo escucha esta pregunta tan difícil, entonces el Señor Jesucristo le va a decir qué debe hacer. Pero esa respuesta la veremos la semana que viene, veremos la semana que viene qué debe hacer para reinar con el Mesías, pero el misterio está más allá de qué debe hacer. Y ese misterio está en el buen samaritano. El buen samaritano es la clave para entrar al reino del Mesías. Gloria a su nombre. Pero eso lo veremos en el siguiente mensaje. Por lo pronto, gracias a Dios, porque hoy conocimos a los escribas. Dios siga bendiciendo su hermosa palabra. Bueno, nos despedimos. Adriana López, Dios te siga bendiciendo. Hermana Liz, Dios te siga bendiciendo, especialmente en tu salud. Normita, Dios te siga bendiciendo. Antonio, Dios te siga bendiciendo y guardando. Hermana Diana, pues ahí está más material sobre el tema del escriba, y la otra semana, si Dios nos permite, poder ver la respuesta del Señor Jesucristo y la manera de poder entrar al reino del Mesías. Muy bien, pues gracias a Dios por su bendita palabra. Amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo ricamente. Que el Señor nos lleve a conocer más de su palabra, a conocer lo que es un maestro de Dios y un maestro puesto por los humanos también, puesto por el hombre. Que sea Dios, ¿verdad?, que nos lleve a enseñar su bendita palabra. Que seamos hombres idóneos para este ministerio. Ya pudimos ver todo lo que causan los malos maestros, con malas enseñanzas, con tradiciones humanas, cómo pueden llevar un pueblo a la condenación eterna, cómo el religioso cierra las puertas del cielo, donde ni ellos entran ni dejan entrar. Por eso Dios nos bendiga a nosotros, para recibir su palabra, pero también para ser maestros idóneos, para enseñar lo que Dios dice. Dios sigue bendiciendo su bendita palabra. Muy bien, vamos a